Bueno, pues vamos a continuar con nuestro tema de All in One. Y hoy toca ver el sistema de encendido de las lámparas. Pero vamos a hablar un poquito de qué es eso de las lámparas. En este caso son lámparas LED. ¿Sí? Las pantallas LCD de todos los equipos, no solamente de las computadoras, sino llámese pantalla de televisión, llámese monitor de computadora, pantalla de celular, pantalla de una tablet, pantalla de laptop, de All in One, obviamente, hasta de un autoestéreo, ahora en la actualidad hasta de los relojes, ya hay relojes con display. Pues en muchos equipos usan display, y cuando se habla de display estamos hablando de la pantalla. Por ejemplo, esta computadora que está prendida, pues ese es el display, ¿verdad? Ese es el display. ¿Sí? Son términos que utilizaron desde hace muchos años, cuando empezó la electrónica digital, de display. Y ahora es muy común decir que la pantalla es un display, ¿verdad? Bueno, pues todas las pantallas de los equipos, no importa de qué equipo estemos hablando, vuelvo a repetir, ¿sí? Puede ser cualquier equipo que tenga un display, una pantallita. Todas esas pantallas requieren de una iluminación que se hace a través de lámparas fluorescentes. Hace algunos años, y todavía existen equipos así, se utilizaban lámparas que se les conocía como CCFL, que eran lámparas que manejaban alto voltaje, y esos equipos utilizaron unos inverters para poder pues trabajar y encender las lámparas. ¿Qué pasa si las lámparas no prenden? En el caso de las computadoras, hablando de computadoras, ya sea laptop o All in One, se va a ver la imagen oscura. De hecho, se va a ver muy en el fondo la imagen, y a veces no es visible. A veces nos recomiendan que usemos una lámpara de mano o un celular con la lámpara del celular y alumbremos la pantalla para ver si se ve el video. Porque puede ser que la pantalla se vea negra, se vea oscura, pero el video ahí está. Y alumbrando la pantalla con algo, pues ya se aprecia el video. Y eso es, vuelvo a repetir, en los equipos como las tabletas, como las laptops o las computadoras. Porque ya en otras áreas, por ejemplo en las pantallas de televisión, si las lámparas no funcionan, se apaga todo el equipo y ya no se ve nada. Bueno, pero hablando de computadoras, si las lámparas no prenden, entonces vamos a tener problemas de que la pantalla va a estar oscura, y obviamente sí vamos a tener video. Esta computadora que yo tengo aquí, en este caso, ya no es de lámparas, sino ya es de LED. Ahora nos dicen que las pantallas son de LED, pero no es que la pantalla sea de LED, sino es la iluminación de la pantalla la que se hace a través de unas lámparas LED. O sea, dentro de la pantalla, vean, por ejemplo, aquí estoy viendo la pantalla, ¿sí? Hay unas lámparas que están atravesadas así, ¿sí?, en la pantalla, unas lámparas largas que ahora, repito, ahora en la actualidad son a base de LEDs. Y esas lámparas son las que hacen que haya brillo en la pantalla, que se ilumine la pantalla. Si yo pudiera prender las puras lámparas, sin conectar la computadora, sin prender la computadora, sin tener la computadora energizada, si yo prendo las puras lámparas, voy a ver brillo en la pantalla. Voy a ver la pantalla iluminada. Obviamente sin imagen,
¿sí? Porque son las puras lámparas, como si fuera un anuncio luminoso de la calle, que no tuviera nada de letras, pero que estuviera las lámparas prendidas, pues se vería el anuncio en blanco, ¿no? Entonces así se vería aquí, las lámparas y prendidas hacen que la pantalla tenga brillo. Esa falla también la llegamos a tener. En la sesión pasada vimos el voltaje del LCD. Si el LCD no recibe ese voltaje, no va a haber video. Pero si el equipo está trabajando, si lo demás del equipo trabaja, pues es lógico que voy a tener la pantalla blanca. Si tengo la pantalla blanca, me indica que las lámparas están bien, pero el video es el que no está, ¿sí? Y puede ser al revés. Puedo tener yo el video, pero las lámparas apagadas, entonces la pantalla está oscura y el video ahí va a estar, pero no se va a ver porque está oscura la pantalla. Entonces las lámparas sirven para que la pantalla se ilumine y tenga yo el brillo correcto. Por eso les llaman backlight. Sí, las backlight. Entonces, cuando pasa eso, sugieren utilizar una lámpara de mano, una lámpara que me dé luz, y alumbramos la pantalla con una lámpara y voy a ver el video al fondo, ¿sí? Se alcanza a ver el video. Y va a haber unos equipos que se alcance a ver muy en el fondo ahí la imagen. Tendríamos que observar detalladamente la pantalla cuando tengamos ese tipo de falla. Y bueno, regresando a la computadora, bueno, pues esta tarjetita que yo tengo aquí, ¿sí?, es una fuente también, como las fuentes que ya analizamos, en la sesión pasada, donde vimos que se usan MOSFET, que se usa un oscilador, ¿sí? En este caso, esta tarjeta también es una fuente, pero esta fuente, ahorita la vamos a revisar. Esta fuente recibe un voltaje bajo y lo va a elevar, ¿sí? Entonces yo tengo que medir, ahorita no puedo decirles a ustedes si esta fuente aumenta el voltaje o no lo aumenta porque no lo he medido, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar que mis lámparas sean de 12 voltios, por ejemplo, ¿sí?, o de 16 voltios, y que mi fuente reciba 19 y lo baje a 12, ¿no? ¿Sí? Pero también puede ser que mis lámparas sean de 28 voltios, o 32, o 40, o 50 voltios, no sé, ¿sí? ¿Sí? Y entonces mi fuente, en lugar de disminuir el voltaje, lo va a elevar. Ahorita lo vamos a medir. Y haciendo esas mediciones, yo me voy a dar cuenta si mi fuente es de las que disminuye el voltaje o de las que aumenta el voltaje, ¿sí? En las computadoras les llaman step up o step down. También les llaman así en las laptop y en las tabletas, ¿sí? En otras áreas les llaman de otra manera. Ok, entonces, si mis lámparas no prenden, si mis LEDs no prenden, ya dije, la pantalla se va a ver oscura. ¿Cuál sería mi primera prueba? Pues tal vez yo prendo mi computadora, ¿sí?, y la primera prueba que yo haría sería en el conector, en este conector. Este conector es la salida de mi fuente, de mi circuito, y es la salida que va hacia los LEDs, hacia las lámparas de LED, para que las lámparas prendan. Entonces yo aquí mediría si tengo voltaje o no tengo voltaje, ¿sí? Bueno, entonces lo voy a hacer esa primera medición. Pongo mi voltímetro en voltios, voy a poner mi punta negativa a tierra, seguramente si es tierra porque tengo mis tornillos. Si no me marcara, ya lo tengo que hacer con la tierra de mi tarjeta. Puede ser que mi tarjeta esté aislada de la mother, ¿sí?, no lo sé. Entonces, si está aislada, usa una tierra flotante, una tierra aparte, ¿sí? Ok, entonces ya conecté mi equipo.
Es obvio que si mi equipo está apagado, pues no voy a tener ningún voltaje aquí, porque el voltaje va a llegar hasta que prenda el equipo. Hasta que el equipo prenda. La voy a prender. Ya la prendí. Y ahora voy a checar voltaje acá en el conector. Fíjense, en una terminal tengo 1 voltio, ese no me dice nada. 41 voltios. Tengo 41 voltios. O sea que mis lámparas, de hecho aquí, donde llega el conector, lo voy a acercar. Aquí donde llega el conector, si le hago casita, se ve prendido. ¿Sí se alcanza a ver? Allá en la pantalla, aquí se alcanza a ver el reflejo de la luz, de que está prendida la lámpara. ¿Sí? Ahí se ve. ¿Sí? Entonces, mi fuente está elevando el voltaje. Hay otra manera de saber que lo está elevando. O sea, imagínense que yo tengo esta computadora que no prende, o a lo mejor prende, pero no prenden mis lámparas. Mi fuente no trabaja, y de pronto yo quiero saber si esta fuente aumenta el voltaje o no lo aumenta. Hay una manera de saberlo. Fíjense, cuando yo les expliqué la fuente de la tarjeta de la Model, les dije que había un oscilador, de hecho aquí está, un circuito integrado que mandaba los PWM, ¿sí? Había 2 MOSFET, aquí están, ¿sí? Y había una bobina, ¿sí? Aquí está la bobina. Ok. Entonces, ahí tengo mi fuente. Oscilador, ¿sí? O convertidor de DC-DC, como les llaman también, mis MOSFET y mi bobina. Y también tenía yo capacitores, de hecho aquí tengo los capacitores. En este caso son capacitores cerámicos. ¿Sí? Y lo que no teníamos allá era este diodo. Aquí tengo un diodo. Lo voy a acercar más. Tengo una piececita negrita que se alcanza a ver ahí. Este es un diodo que está junto a la bobina. ¿Sí? Ahí tengo la bobina. ¿Sí? Aquí tengo mis MOSFET, mi circuito integrado, mi bobina, mis capacitores que filtran el voltaje y un diodo. Cuando tengamos al lado de la bobina un diodo, eso me está indicando que la fuente está elevando el voltaje. ¿Sí? Si no llevara al diodo, quiere decir que es una fuente que está disminuyendo el voltaje. El voltaje que está llegando aquí, en el conector. ¿Sí? Esa es una forma de saber. Ahora, si me profundizo un poquito más con esta fuente, ¿sí? Les voy a decir que el voltaje que entrega la bobina, esta bobina, ya no es directo, es alterno, ¿sí? Y por eso, o variable, alterno o variable, y por eso se necesita el diodo para rectificar el voltaje. O sea que esta fuente ya no me va a entregar voltaje de CD como las otras fuentes que vimos acá, sino que aquí el circuito tiene que aumentar, para poder aumentar el voltaje, tiene que convertirlo alterno. El de CD lo tiene que convertir alterno. Y entonces en este diodo, si yo checo antes del diodo,
en el ánodo del diodo, el voltaje va a ser alterno. ¿Sí? Entonces yo lo tengo que checar después del diodo, o sea, en cátodo del diodo. Y en el cátodo del diodo, el voltaje ya es directo. En este caso, el cátodo está de este lado. Aquí está la rayita, no sé si alcance a ver en pantalla, pero ahí el diodo tiene aquí una rayita, una franja, que indica que es el cátodo. Aquí lo tendría yo que medir, ¿sí? Y de este lado es el ánodo, la que viene de la bobina, ¿sí? Entonces, del lado de la bobina y del lado del diodo, mi voltaje es variable. Y después del diodo, ya es directo. Y por eso tengo los diodos aquí, los capacitores, perdón. Porque el diodo rectifica, me entrega el voltaje pulsante y los capacitores lo filtran. ¿Ok? Entonces, esta es una fuente que eleva el voltaje. ¿Por qué sé que lo eleva? Todavía no mido la entrada, ¿eh? Todavía no mido la entrada y yo ya estoy diciendo que lo eleva. Sé que lo eleva porque mi cargador, bueno, no es cargador, sino mi fuente que alimenta la tarjeta es de 19 voltios y yo aquí tengo 40, más de 40. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo eleva. Y no puede haber a la entrada más de 19, lo que sí puede haber es menos de 19, a lo mejor llegan 5, a lo mejor llegan 12, no sé, ahorita lo voy a medir, ¿sí? De hecho, yo aquí debo tener varias líneas de polarización y ahorita les explico para qué sirven. Y lógico que no puede haber más de 19, pero sí vi que hay más de 19 a la salida. Entonces mi fuente está elevando el voltaje y también sé que lo eleva por el diodo, ¿sí? A ver, entonces ya no lo voy a medir en el conector, lo voy a medir en el diodo como les expliqué. Y vamos a ver que el resultado es el mismo. Si yo checo antes del diodo, mi voltaje es alterno pero de muy alta frecuencia, entonces mi multímetro no lo alcanza a medir, ¿sí? Tendría yo que usar osciloscopio. Pero si lo tengo en CD, lo más seguro es que me dé el voltaje del cargador o de la fuente que está alimentando al circuito, porque el voltaje ahí se mantiene constante. La voy a prender y es más, lo voy a hacer para que lo vean. Ya lo prendí. Aquí hay una explicación muy tendría que darles la explicación a detalle para que lo entiendan porque es muy confuso. Miren, ahí estoy en el cátodo del diodo. Yo les explicaba que en el cátodo del diodo el voltaje es el de salida, es el de 41 voltios. O sea que cuando tenga yo una fuente que eleva el voltaje no lo voy a checar en la bobina como en los otros casos, sino lo voy a checar a la salida del diodo. Ahora fíjense, ¿qué pasa si checo a la entrada del diodo? En el ánodo tengo 18.9, o sea, tengo los 19 voltios de la fuente externa, del VIN. Y les digo que es confuso porque fíjense lo que está pasando. Cualquiera que no tenga este conocimiento, esta teoría de funcionamiento, diría esto. El diodo, fíjense, lo voy a decir, pero no es lo correcto. Este diodo por ánodo recibe 19 voltios y por cátodo me entrega 41. Eso es ilógico. Es ilógico pensarlo así, porque los diodos no aumentan el voltaje, los diodos lo rectifican. Y es más, en la teoría del diodo dice que hay una caída de 0.7. Si están entrando 18.8, tendrían que salir 18.1. Entonces aquí mi teoría no sirve, no sirvió mi teoría, porque están entrando 18.9, casi 19 voltios, y están saliendo 41.1.
41 voltios. Entonces, ¿cuál es la explicación real de esto? O sea, si alguien me preguntara, no entiendo esto, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa eso? ¿Sí? Pues está muy fácil. Mi voltímetro, si yo pongo mi voltímetro en ánodo, estoy checando el voltaje directo, más no el alterno. Estoy checando el directo. Y yo aquí, en este punto, tengo alterno y tengo directo. Hace algunos años, este voltaje le llamaban fluctuante. O sea que tengo una combinación de voltaje directo con voltaje alterno. ¿Sí? Entonces lo que está checando mi voltímetro aquí es el voltaje directo de 19 voltios. ¿Sí? Y del otro lado yo tengo mi voltaje rectificado. O sea que ya los 19 voltios más el voltaje que la bobina me entrega como voltaje alterno. Por eso tengo los 41 voltios. Esos 41 voltios que yo tengo aquí a la salida se filtran con estos capacitores y finalmente ya se van al conector de la lámpara para que la lámpara prenda. Entonces yo aquí llego a la conclusión de que mi lámpara mis lámparas que tengo yo aquí adentro de mi pantalla son de 40 voltios. 40 voltios. O sea que si yo las fuera a comprar al mercado, así las pediría. Ese es otro tema muy diferente, pero les comento que las lámparas de estas pantallas casi no fallan. En otras áreas sí fallan mucho. Aquí casi nunca fallan las lámparas. Hay una explicación técnica de eso. Se dice que estos equipos son muy caros, las computadoras son muy caras, las laptops son muy caras, las all-in-one son muy caras, son computadoras y como tal pues son caras. No puedo comparar una laptop o una all-in-one con una pantalla de televisión, por ejemplo. ¿Sí? La pantalla de televisión la encuentro desde 2,000 pesos, una chiquita, ¿no? Sí, bien barata. En cambio una computadora all-in-one, pues la más barata, arriba de 10,000 pesos. ¿Sí? Entonces no se puede comparar. Por lo tanto, las lámparas que traen las computadoras son de mejor calidad, son de más calidad. Sus fuentes son más estables. No hay casi variaciones. Trae protecciones, muchas protecciones. Entonces, eso hace que mis lámparas de las computadoras casi no fallen. Casi no fallan. ¿Sí? Para que tengan una idea, hay computadoras que usan lámparas CCFL que tienen 20 años trabajando y su lámpara sigue buena. Y una televisión china, antes de un año ya falló la lámpara. O al año y medio, 2 años ya falló la lámpara. O una de marca, una Sony, una Samsung, 3, 4 años ya fallaron sus lámparas. Allá en esas áreas sí se quitan las lámparas, se reparan, se cambian los LEDs. Aquí difícilmente lo vamos a hacer. Si me llegara una computadora con lámparas dañadas, tendría yo que hacer exactamente lo mismo, que me va a llegar de vez en cuando, una rara vez me va a llegar. Pero si me llegara, tendría yo que abrir la pantalla, sacar la lámpara y cambiarle los LEDs que están dañados. Ese es otro tema diferente. Entonces, aquí yo estoy llegando a la conclusión de que mis lámparas son de 40 voltios. Si esta tarjeta no me diera el voltaje aquí a la salida del diodo, si no me lo diera, no prenden las lámparas y mi problema serían lámparas. Si el voltaje llega hasta el conector y la lámpara no prende, pues es la lámpara. Ya sin abrir la pantalla yo ya sé que es la lámpara. Ok, pero vamos a suponer nosotros que no tengo voltaje aquí, a la salida de la lámpara. No tengo voltaje aquí. ¿Qué hago? Entonces ya tendría yo que checar la entrada de mi tarjeta. Puede ser que mi tarjeta de la fuente, porque es una fuente, esté dañada. ¿Sí? Esta tarjeta tiene sus MOSFET, tendría yo que checar los MOSFET,
tiene un fusible, tendría que checar el fusible, capacitores, checar que no haya un corto, este integrado puede estar dañado, pero para evitarme problemas, pues a lo mejor compro toda mi tarjeta completa, voy a un deshueso de computadoras All in One y cambio mi tarjeta. Pero no necesariamente mi falla va a estar aquí, no necesariamente. También puede pasar que la motherboard no le esté mandando lo que se necesita para que mi tarjeta prenda. Lo dije así porque obviamente son muchas cosas. ¿Qué necesita mi tarjeta para que prenda? Fíjense, yo tengo un conector de muchos cables, vean, tengo muchísimos cables. ¿Por qué tantos cables? ¿Por qué tantos cables? Una, porque esta tarjeta necesita primero recibir un voltaje alto de la motherboard. La voy a desconectar. Un voltaje alto que puede ser de 12 voltios o 19. Yo ahorita ya sé que es de 19, porque en el diodo me dio 19. Si en el diodo me da 19, quiere decir que llegaron 19 aquí. ¿Sí? Tengo que recibir un voltaje alto, ya sea de 19, de 12, o por qué no de 5, en un equipo moderno también puede ser de 5, ¿sí? Pero un voltaje alto, ¿sí? Ese voltaje alto llega a los MOSFET y a través de la oscilación se convierte alterno para elevarlo y luego rectificarlo y convertirlo a CD otra vez, ¿sí? Ese voltaje llega en uno de estos cables, que puede ser en el amarillo o puede ser en el rojo, no sabemos, ahorita los vamos a medir. Aparte me llega un voltaje, si yo tuviera el diagrama pues ya tendría todos los datos, ¿verdad? Pero qué bueno que no tengo el diagrama, porque de esa manera aprendemos más y aprendemos a trabajar sin diagrama. Muchas veces no vamos a tener el diagrama. Teniendo el diagrama es más fácil, porque el diagrama me marca todos los valores y qué hace cada pin y el nombre de cada pin y de qué parte viene de la tarjeta. Entonces es más fácil, ¿sí? Pero si no tengo el diagrama, pues tengo que aplicar los conocimientos previos que ya tenemos para deducir cómo trabaja esta tarjeta. Entonces les comentaba que llega el voltaje alto, que es el que se eleva. Aparte tiene que llegar un voltaje bajo para alimentar a este circuito integrado, ¿sí? Ese voltaje puede ser de 5 o de 3.3 voltios. Este integradito pues trabaja con voltajes pequeños o de 5 voltios, por ejemplo, ¿sí? Y el alto es para la parte de potencia. El fusible de hecho está en la parte del voltaje alto, ¿sí? Este fusible, bueno, ahorita les hablo del fusible para no desviarnos. Entonces ya llevo dos voltajes, el alto y el bajo, que alimenta el circuito. Aparte debo de tener una línea que es la línea enable. O sea, ¿qué quiere decir eso? Puede llegar el caso que esta tarjeta, sus voltajes de 5 y de 19 voltios los tenga permanentemente, o sea que sean always, o sean de standby, como les llamamos, ¿sí? Y hasta que llegue la orden de enable, la tarjeta prenda, o sea que ya está alimentada, ya está lista, está en standby, pero no prende, no funciona porque no le llega la orden de enable. Y esa orden de enable viene de la motherboard, es de la power on, y ese es el otro cable. Entonces ya llevo 3, más la tierra son 4, ¿sí? 4 cables. También esta tarjeta puede tener una línea de protección, o sea, una línea que haga que si la tarjeta tiene una falla, ¿sí? Tiene una falla, pues que esta tarjeta se apague, que las lámparas se apaguen. Y a través de esa línea se le indica a la tarjeta que hay una falla. Voy a poner algo aquí abajo porque
Se está calentando mucho. A ver, les comento que hice. Mi computadora se estaba calentando, se oía, se aceleró el ventilador. Entonces metí aquí algo para levantarla y que se ventile por abajo, porque sí ya está muy caliente. Eso es normal que pase. Bueno, regresando al punto. Por eso tengo un montón de cables, ¿no? Porque tengo voltajes de polarización, tengo el voltaje de encendido, tengo el voltaje de protección, y puede tener 2 protecciones o 3, la tierra de la protección, la tierra del encendido. Entonces, por eso son varios cables, ¿sí? Y obviamente con uno que falte ya la tarjeta no funciona, ya sea que me falle el de 19, me falle el de 5, me falle el power on, o se quede activada la protección, o le falte una tierra, etcétera. Entonces todo eso es lo que tengo aquí. De hecho, este conector tiene 2, 4, 6, 8 cables. Tiene un negro, un rojo, obviamente rojo y negro es voltaje. Tengo un naranja, tengo un amarillo, tengo un verde, un azul, un blanco. Esos son todos los que tengo. Tengo otro acá. No, es un gris, tengo un gris. Entonces voy a medirlos para que vean lo que tiene cada una de esas líneas. El equipo, vean, lo voy a conectar simplemente, no la voy a prender. Ya la conecté, pero no está prendido. Y voy a ver qué voltajes tengo de standby, ¿sí? Qué voltajes tengo ya permanentes, aunque el equipo esté apagado. La 1 obviamente es tierra, es el negro. Lo voy a medir, pero obviamente no tengo nada. Miren, no tengo nada. Eso que marca ahí son milivoltios. De hecho, desde antes de poner la punta ya me está marcando milivoltios. Entonces eso no es nada. Ahora voy a medir en el rojo. Tampoco tengo voltaje en el rojo. A ver si está bien mi tierra. Nada más dejen checar que esté bien mi tierra. Sí, sí está todo bien. Ok, no tengo en el rojo. Me paso al siguiente. Tampoco. La que sigue. Tampoco. Tampoco. Ah, caray. En ningún pin tengo voltaje. ¿Qué quiere decir eso? A ver, voy a checar en el fusible. Tampoco. A ver, voy a rectificar mis puntas. Que estén bien conectadas. De hecho está bien. Mi fuente está bien. Mi tierra está bien. Todo está bien. Entonces quiere decir que este circuito no tiene voltajes de standby. Y todos van a llegar hasta que el equipo esté prendido. No tiene ningún voltaje de standby. Ninguno. A reserva de que haya por ahí algo zafado, un cable de mi multímetro. Nada. Ok, entonces lo voy a prender. Ya la prendí. Ahora voy a checar en el rojo. Tampoco tengo nada. El naranja. En naranja ya tengo 19 voltios. ¿Sí? El naranja es el voltaje alto. El voltaje alto. ¿Sí? El del que les hablaba. Y luego voy a checar el amarillo. También tiene 19. De hecho está aquí el rojo y el naranja y el amarillo están puenteados. Están en la misma pista. Y ahí tengo en el verde los 3.2, que seguramente ese es el del power on, porque el power on es de 3.2 voltios. 3.3, ¿no? Pero bueno.
3.2 igual, no se alcanza a ver si están puenteados, parece que están puenteados. Este no tiene nada y este nada. Ok, entonces vean, tengo 19, voltaje alto, 19 es el mismo, 3.2, 3.28 y 3.28. Y en el rojo no tengo nada. Nada. De hecho, el rojo y el negro están puenteados. Son tierras. Se cumple, tengo los 3 voltajes. Los voy a repetir. 19 voltaje alto, 3.3 que puede ser el voltaje del circuito integrado, ¿sí? Y los otros 3.3 del encendido, ¿sí? ¿Está bien? Ahí tengo mis 3 voltajes. Y hay líneas repetidas. ¿Por qué lo hacen? Fíjense, se los aclaro. Ese punto también es importante. Primero se los voy a mostrar, a ver si es posible observarlo. Y luego se los explico. Vamos a ver. Ahí está, ¿verdad? Fíjense. El cable negro, este que yo tengo aquí, es tierra. Y en un principio se pensó que el rojo era voltaje, ¿sí? Pero ya midiendo, el rojo no tiene nada. Observando aquí la tarjeta, por eso hice el acercamiento, a ver si se alcanza a notar. Observando, vemos que el negro, que es esta pata, ¿sí? Y el rojo es la misma pista. ¿Sí se ve allá en la pantalla? ¿Sí? Se ve verde, ¿no? Que llega hasta allá. ¿Qué quiere decir? Que estos dos hacen lo mismo, son tierras los dos. ¿Sí? Ok. Y el que sigue, que es el naranja, este naranja, junto con el amarillo, están también en la misma pista. Y de hecho, esa misma pista es la que va al fusible. Aquí tengo el fusible. Tiene una O arriba. No es 0, es una O. ¿Sí? Y ya los demás sí están separadas. Yo aquí tengo una lupa que me permite apreciar bien. Ya las demás sí están separadas. Esta, que es el verde, sí está separado con el azul. Y estos son de 3.3. Y otra vez el blanco y el gris están unidos aquí. Se alcanza a ver que están unidos en la misma pista. Deducción: tierra, voltaje alto, estos dos. Uno de estos dos, no sabemos cuál porque no tenemos el diagrama, porque los valores son iguales. Es el del integrado y otro es el del power. Y estos dos deben ser protecciones. ¿Sí? No tengo voltaje porque la protección va a entrar hasta que haya una falla. Hasta que haya una falla va a haber un voltaje. ¿Sí? Entonces, así es como deducimos la función de cada uno de estos cables. ¿Sí? Y la tarjeta está trabajando con 19 voltios y 3.3, no se está usando el de 5, se está usando el de 3.3. Ahora, ¿por qué ponen dos cables y por qué los juntan? ¿Por qué no uno solo? Esa es la explicación que les comento, que les voy a dar. Resulta de que hay ocasiones en que ciertas líneas de voltaje o ciertas líneas de alimentación manejan amperaje alto, manejan corriente alta.
Y es muy lógico que este circuito maneje corriente alta por las lámparas. Las lámparas, pues, sumando todos los LEDs que tiene, pues la corriente es alta, ¿no? De hecho, estos MOSFET tienen que ser de corriente alta, la bobina es grande para corriente alta. Si yo tengo una corriente elevada, una corriente alta, tendría yo que poner un cable grueso, como los que tiene el disco duro acá, como estos. Son muy gruesos, muy duros, muy rígidos, ¿sí? O incluso más gruesos, ¿no? En cambio, aquí están usando cables delgados. Digo, a lo mejor en pantalla se ven gruesos, pero son delgaditos. Son delgaditos, ¿sí? Más o menos el del disco duro tiene como 3 o 4 veces más grueso que este. ¿Sí? Y a veces en los equipos son pequeños, son, vamos a decir, son pues compactos, son equipos delgaditos. Imagínense una tableta, ¿no? Delgadita, no pueden meter un cable grueso ahí, ¿sí? Entonces aquí se acostumbra, en lugar de poner un cable grueso, se ponen 2 cables en paralelo. Entonces ese es el objetivo, poner 2 cables en paralelo. El objetivo es aumentar el amperaje. Por ahí hubo un comentario en una ocasión de alguien en la red que decía que es por si falla uno queda el otro. algo que no es cierto, ¿no? No es que si falla que falla queda el otro. Esa teoría sí se puede emplear en las laptop, en las pantallas flexibles. O sea, una laptop, por ejemplo, es muy obvio que estoy abriéndola y cerrando. Por ejemplo, acá, ahorita tengo esta computadora con la pantalla es así. ¿Sí? Entonces, si yo agarro y cierro la pantalla, ¿sí?, hay un cable que se dobló, el flexor. Y si la vuelvo a abrir, pues imagínense, ya agarré el cable y le hice esto, ¿verdad? Y si esto lo hago 5 veces al día, y son poquitas, 5 veces al día, pues mi cable lo doblé 5 veces, ¿sí? Ahora imagínense a la semana, al mes, al año, ¿cuántos dobleces le hice al cable? Entonces equivale a estar doblando un cable así. A eso equivale. Si mi pantalla la cierro y la abro 5 veces al día, pues imagínense. O si a la semana ya son 30 veces, al mes son 120 veces. No, pues un cablecito le hago 120 veces esto y lo rompo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahí sí es válido decir que le ponen varios cada línea para que se rompe uno, queda el otro. Principalmente lo hacen en equipos caros. En equipos caros, ahí lo hacen. Pero bueno, para no salirnos de tema, aquí no se aplica esa teoría. Aquí no se aplica porque pues aquí no se está doblando para nada el cable. No se está doblando. Está ahí fijo. Entonces aquí esa teoría no es válida. Sino que aquí es para el amperaje. Y de hecho en otras áreas se hace también. Se ponen 4 o 5 cables unidos al mismo punto y son para aumentar el amperaje. Para eso es. Porque de lo contrario, si ponemos un cable delgadito, hay más posibilidad de que se caliente con el paso del tiempo, con las horas de trabajo, por el amperaje que maneja, y se queme el cable. En cambio, si son 2 en paralelo, pues ya no pasa eso. Entonces, por eso hacen 2 o a veces 3 en un mismo punto,
Porque alguien podría decir, ¿de qué me sirven dos cables que están soldados en el mismo lugar, tanto en la tarjeta como en la tarjetita esta? Pues es precisamente para eso. Muy bien, entonces ya vimos los voltajes. Si mi equipo tiene los voltajes bien aquí, si tiene bien los voltajes aquí, entonces la tarjeta debe de funcionar, debe de trabajar, ¿sí? Y obviamente, si no tengo voltaje a la salida aquí donde van los LED, pues ya diría mi tarjeta está dañada, ¿no? Y ya depende de mí si quiero cambiar la tarjeta, ir a buscarla, cambiarla o repararla, ¿sí? Yo puedo meterme al internet y en el datasheet bajar por la matrícula del integrado, bajar todos sus datos y hacer las mediciones pertinentes, ¿sí? Obvio, mi voltaje de que entra aquí tiene que llegar al integrado para que trabaje el integrado, tiene que llegar la orden de encendido, ¿sí? El voltaje de 19 tiene que pasar por este fusible, ¿sí? Ese fusible me tiene que dar continuidad si es que está bueno. Está apagada la máquina, está desconectada. Voy a ponerlo aquí en ohms. Si llega a pasar que ese fusible se abra, pero también ese fusible tiene una historia. Vean. Me da 1.1 ohms, 1 ohms o 0.9 ohms. 1.1. 1. Es como si juntara las puntas, ¿sí? Este fusible blanquito que está aquí. Este fusible se coloca en serie con el voltaje alto, el de 19 voltios. Este MOSFET que está aquí le llega a los 19 voltios, pero no directamente del conector, sino pasa a través del fusible, a través de este fusible. Ajá. Entonces sí es importante revisar este fusible, que no esté abierto. Y si está abierto, pues lo tendríamos que cambiar por otro de características iguales, ¿sí? La letra que tiene arriba, ¿sí? En este caso tiene una O, ¿sí? Me indica, hay una tabla, incluso está disponible en la red, más al rato lo vemos, ¿sí? Hay una tabla donde a través de la letra me doy cuenta de cuántos amperes es, de qué amperaje es. Y bueno, entonces ya tendré yo que checar el fusible, checar los MOSFET, ¿sí? Y el diodo, los capacitores. Si todo eso está bien, pues esta es la parte de potencia, lo que llamamos potencia. Y generalmente, en la práctica, lo que más falla es la potencia. Falla mucho la potencia porque es donde hay más corriente, donde el voltaje es mayor, donde hay más calentamiento, donde se fracturan más las soldaduras por la frecuencia, ¿sí? Entonces, toda esta parte tiende a fallar más, la parte de potencia. Y ya el integrado y su voltaje tan bajo, sus pulsitos que manda, pues es muy difícil que falle, porque son circuitos de menos corriente, de menos potencia. Entonces, esta es la parte que más va a fallar.